Dele, pase, empuje, eso. Ahí. Hola. A mí me gusta que la gente como que toque la puerta. Sí, yo soy. Cuando esta weá es la más mentirosa que hay. Ya hemos conversado y todo Yo eso. soy cauto, sí. Bien, Jorge Olguín, qué gusto verte. Por Oye, fin nos encontramos. Puta, sí, me ¿Viste? gustó, ¿ah? Sí. Me gustó este encuentro. ¿Cómo has estado? Bien, con vacaciones trabajadas. Así supe. Sí. Tú sabes que te acoso por Instagram, entonces voy viendo ahí todo lo que vas desarrollando. Pero bien, ¿cómodas? Sí, feliz. Me Bueno. encanta trabajar, o sea, hacer una película es un sueño, así que cada vez que se logra, es fantástico. Y ya estáis terminando la que estáis haciendo ahora, ¿no? Sí, ya estamos cerrando ya la postproducción, ya estamos en una etapa de cierre, que a mí me encanta porque es volver a estar un poco yo solo con la película. Una raja. Bueno, de eso vamos a hablar después de que partamos con No Somos Nada. Jorge, me estabas contando que estás terminando la película, una película, ¿cómo se llama esta? La casa. La Casa. ¿Y en qué consiste La Casa? Bueno, La Casa es una película inspirada en varios hechos reales y leyendas sobre la Casa de Uruguay, una casa que existe en Quinta Normal, que era un centro cultural, pero que perteneció a una familia aristocrática chilena de origen francés que tuvo muchas historias trágicas y se comenzaron a transformar en historias de horror, leyendas urbanas. Ahí está esa gárgola, ¿no? Sí, está una gárgola que mandó a construir el dueño, que fue Andrés Dubois, y que generó todo un mito, pero también ocasionó accidentes graves. Hay mucha documentación, hay mucha historia, hay registro, hay experiencia de personas, muchos canales de televisión incluso han hecho registros en vivo. Sí. Pero nosotros retomamos varias historias y nos fuimos a los años 80. Y ahí ficcionamos un poco en realidad. Esto está inspirado en estos hechos, no es basado, realmente no mandamos un cuento de ficción. Sobre un policía carabinero, un toque de queda, que tiene que revisar ese sector. Esa es la historia, digamos. Es una película que está en tiempo real, o sea, parte y prácticamente casi todo en un plano secuencia. O sea, la película parte con la historia de este carabinero metiéndose a esta casa Y todo lo que ahí ocurre. todo lo que ocurre. ¿Hay racontos o algo? ¿O más bien No, se constituye? tiene un giro final, un twist final potente. Es el concepto. La película es a tiempo real, que viviéramos la experiencia de horror de este personaje sumido en este lugar lleno de entidades paranormales y vivir con él como espectador, estar con él y finalmente sorprendiendo con un twist final que me interesó armar. O sea, esa fue como la finalidad de esta película. Tú abriste el género de terror en Chile con Ángel Negro. Desde ese punto de vista, más de alguna vez lo mencionaste, de hecho tuve el privilegio de que me lo contaras a mí también, de que ahí establecías también una visión sociopolítica a partir del cine de terror. ¿Cómo se constituye el cine de terror? ¿Tenemos cultura de cine de terror acá en Chile? Mira, yo creo que tengo una cultura de terror bien fragmentada. O sea, sin duda hay muchos fanáticos de género de terror, hay gente que les fascina. A mí fue divertido porque cuando yo hice Ángel Negro, esta película, me di cuenta que sí habían demasiados fanáticos del género, pero había poca gente que había hecho películas. Prácticamente mucha gente con mucha idea, muchos proyectos, y solamente habían referentes de otro tipo de arte, ¿no? Como el cómics, Sí, claro. como el radioteatro, Mucho, Dr. Morty, la Tercera Oreja. Entonces, como que siempre hubo un pololeo interesante, pero nadie se había atrevido a realizar, y bueno, y de alguna manera yo lo hice también inconsciente, ¿no? No pensé, así, bueno, es una película de terror, sino fue más bien algo que salió dentro de la escuela Cine del Arce, la desaparecida Arce, salió de ahí, y de un día para otro me di cuenta que comenzamos a instalar un género, y no solamente eso, sino después me di cuenta que era prácticamente, después de muchos años, después de más de 30 años, que en Latinoamérica se volvía a retomar el género. O sea, de alguna manera me convertí en una especie de autor que retomaba el género del terror, que otros cineastas lo habían perdido en Latinoamérica. Entonces fue un momento interesante con lo que pasaba ahí. Esto fue el año 2000, cuando también el cine chileno comenzó a retomar. Sí, claro, después de la dictadura se empieza como a Exacto. a Entonces renacer. fueron muchos factores que consideraron para que hicieran una primera película de terror
entre comillas, porque igual había otros proyectos, un cortometraje, un mediometraje que era Chica Gothic, que era bastante interesante, habían cortometrajes de terror, hay unos intentos de películas que están perdidas, que tienen elementos de terror, pero no es terror, que se llama la dama, un poco la dama desaparece, no, esa es otra película. No, esta es una película muy antigua que tiene elementos de terror que se reconstruyó en los años 40 o 50 en Chile, pero no es terror, o sea, tiene... Y también hay algo allá afuera, una película que hay sí, claro, mucho que claro, sí, obvio. Una película de horror, no, es como un horror psicológico, muy Lynch, a mí me fascina esa película, pero claro, son visiones más bien autorales, personales, no asumidas como un género, ¿no? Y a nosotros se nos ocurrió a tomar el género en sí, el slash, un diálogo. En ese sentido, Latinoamérica y Chile tienen instancias desde donde nutrir el terror. Yo creo que es... Porque el mundo anglosajón de alguna forma, sí. Su mitología tiene vampiros, tiene hombres lobos, probablemente uno también, como ha nacido con eso, uno cree que esos son los únicos referentes que uno puede tener del terror, digamos. Sí, yo creo que más allá incluso del terror, lo fantástico en general, es inusual que teniendo Latinoamérica, que es un país rico en sincretismo, mezcla de culturas, ¿no? O sea, el vudú, ¿no? Todo lo que viene, también las mitologías mapuche, que no son mitologías, para nosotros son mitologías, pero en realidad para ellos son parte de su esencia, claro. Como visión. Entonces se fue mezclando con estos elementos celtas, ¿no? Que venían de Europa con españoles o con europeos, que comenzaron a mezclarse en estas historias locales de horror, de seres fantásticos que tienen, o sea, Caleuche y los holandés errantes, ¿no? Son lo mismo, claro, parecería que son... Bueno, hubo una especie de sincretismo ahí, de mezcla de culturas que yo creo que Latinoamérica es un país muy rico y también la tradición, toda la historia trágica que hay detrás de Latinoamérica con respecto a la conquista en sí misma, yo creo que ha generado una cantidad de elementos que sí se parece, que yo creo que la literatura ha podido agarrar mucho más que el cine, ¿no? Que la ficción, que está como, nosotros estamos recién como jovencitos en ese sentido, somos como nuevos en esto. Ahora, en ese aspecto tú sí incursionaste con la mitología chilena en un programa infantil, de hecho, que tiene mucho éxito. Desde ese punto de vista, hay un gusto claro por estas temáticas. Lo que pasa es que quizás no se han mostrado de la manera más adecuada, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay una necesidad de conectarse uno con una propia historia. Yo, o sea, sinceramente, cuando hice Ángel Negro y Sangre Eterna, evidentemente yo estaba tomando modelos prestados, ¿no? De género vampiro, Ángel Negro, que es una especie de diálogo con slasher, que son películas de asesinos con máscaras con cuchillo, claro. Gente que no. Pero finalmente yo lo estaba un poco arraigando local, ¿no? El tema de las tribus urbanas con Sangre Eterna, el caso de Ángel Negro tiene que ver con el tema de las tumbas, ¿no? No cerradas, ¿no? Con el tema de desapariciones en Chile, con la dictadura. Y finalmente cuendo yo me saqué ese tema y me fui, por ejemplo, a Caleuche, a la película, sentí que sí había una conexión y había mucho más interés en sí misma la gente por su propia historia, tratar de identificarse, buscar a la raíz, buscar el origen, y quizás por eso esta serie, ¿no? de animación ha funcionado muy bien, porque están muchos de los mitos y leyendas locales que generan esa cercanía, ¿no? Casi todos los elementos del horror, la estética del terror que nosotros conocemos tiene que ver con elementos cerca de los sajones, ¿no? Sí, claro. En el puesto, ¿sí? los cuentos de hadas, la historia de terror clásica, y yo creo que aquí puede pasar lo mismo. O sea, hay una estética infinita que puede hablar de todos los aspectos de la historia, no solamente de Chile, sino de toda Latinoamérica. Bueno, Guillermo del Toro es uno de los también que ha podido extraer eso, ¿no? Y por eso Guillermo del Toro también ha podido tener ese éxito de conexión de alguna manera universal con su cine, pero también muy localizado con sus películas más personales, ¿no? Uh-huh. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, y ya que mencionas a Guillermo del Toro, ¿qué cosas? Porque, por ejemplo, Guillermo del Toro tiene
una vinculación que a mí me llama la atención con una cierta estética muy propia del cine más bien clásico. Sí. En algunos aspectos rememora un poco la Hammer en su época de los monstruos más clásicos, en otros aspectos rememora ciertas cosas de la Universal, que es un poquito anterior. ¿Tú qué referentes tomas? Porque en Ángel Negro, por ejemplo, está este referente ya que es histórico, sociopolítico chileno, está también el villano enmascarado con cuchillo, pero también tienes elementos que uno los asocia con Brian De Palma, con Hitchcock, tienes un juego ahí bien potente. ¿Tienes referentes en ese sentido? ¿O? Sí, o sea, yo tengo muchos referentes, si bien yo creo que uno no se puede... o sea, yo creo que el cine siempre es político. Me acuerdo que cuando yo comencé a aparecer en los medios con mis películas, muchos periodistas me decían, oye, qué bueno, como una especie de fatal error, ¿no? Como decir, oye, qué bueno que tu película no es chilena, por fin una película no es chilena. Y decía, pero ¿cómo se no? Claro, quiero que sea chilena. Tremendamente chilena cuando se vea. Pero, porque uno se puede sacar los elementos propios de una historia. Yo creo que uno como cineasta, donde esas son películas que uno no hizo por encargo, sino películas que partieron desde la pasión, por construir una historia, uno toma elementos prestados de lo que uno conoce, lo que vivió, ¿no? Entonces lo que yo conté ahí fue los colegios que yo lo viví en los 80, después como viví en los 90, las tribus urbanas, o sea, tiene que ver con la raíz. Pero en términos, en búsqueda, ¿no? Yo encuentro que el horror que yo busco generalmente de un poco un legado de directores como Jacques Tourneur, que es un director de origen francés que estuvo en la industria de Hollywood haciendo películas de muy bajo presupuesto, pero con mucho contenido, con trabajo más bien psicológico como Cat People, sí, La Marca del Diablo, que son películas donde los monstruos son prácticamente invisibles y quizás los monstruos están internos a los personajes. Y esa es mi búsqueda un poco. En las películas que he ido un poquito desarrollando, siempre el horror es un horror prácticamente interno que se refleja en los personajes. Perfecto. Por ahí va mi búsqueda. Y por eso también, evidentemente, el cine suspenso como Hitchcock, De Palma, que también van hacia más hacia lo psicológico, ¿no? que el horror. Y lo fantástico surge en esa brecha, así como Vértigo, ¿no? Que Vértigo, uno está viendo una película que no tiene nada con elementos fantásticos, pero hay momentos que son sí, claro. son extrañísimos, fantásticos, porque es un borde, ¿no? Uno pierde el borde. Sí. Y eso que me interesa. Y de ahí mi fanatismo también por el horror cósmico de Lovecraft, donde finalmente los protagonistas de sus antihéroes, sus héroes finalmente, estamos sumidos en su propia locura, no sabemos si es locura, si el mal ha llegado, estamos dentro de su cabeza. Y eso a mí me interesa mucho. Este mito de Kung Fu que es un dios, que es un dios casi indescriptible, claro, ¿no? Exactamente. Que uno le da una forma y todo, trata de escribir, pero finalmente los personajes no logran describirlo porque están locos. O sea, uno como que realmente se mete dentro de esta esquizofrenia de monstruos que perder las nociones del tiempo, volver. Y eso me parece interesante porque siento que de alguna manera me vuelve a sentir un poco niño, a asombrarme con lo que hay entre la realidad y lo oculto, ¿no? En ese margen entre la sombra que uno dice no puede definir qué es lo que está ahí, es lo que lo asusta a uno. Y en ese efecto, ¿qué es lo que más te ha aterrado hoy día? Si tú me pudieras decir, mira, de las cosas que he visto, que he leído, que... Puede ser un poco panfletario y cliché, pero lo cierto es que yo creo que yo también, de alguna manera, cuando he buscado la forma, he dejado de dibujar, pero me encanta mucho dibujar, siempre me han fascinado los monstruos, he tenido una conexión, me encanta, y siempre me produce como una especie de placer o estética hacer los monstruos, pero cada vez que los monstruos comienzan a humanizarse y el humano comienza a ser más monstruo, ahí me asusta. Y siento que la sombra del ser humano en sí mismo, ese monstruo que nace de algo inexplicable, de la maldad, que es el mal, que es lo que tratamos de reflejar, yo creo que lo que más me asusta. O sea, ¿Y hay algún ejemplo concreto que te haya asustado? Es evidente, yo creo que... O sea,
Yo creo que evidentemente uno de los casos que a mí que refleja, yo creo, toda una especie de idiosincrasia de Chile y todo, y tiene que ver con lo que está ahora en boga, me parece bien, fue el tema del caso Hospicio, por ejemplo, que a mí me asombró cómo el mal ejerce desde la nada, desde un desierto, con un personaje que puede llevar el mal, pero aparte contaminó todo el entorno. Todo el entorno. No, claro. no fue solamente enrareció todo. El asesino, el psicópata, sino fue todo. Incluso todos fuimos de alguna manera cómplices con ese caso, con las niñas. Prejuicios sociales, el hecho de que hayan sido mujeres, niñas. O sea, toda una sociedad se volvió monstruo. Es cosa de retomar los diarios de la época. Yo hace años estoy trabajando en un proyecto con respecto a eso, y cada vez que he indagado más sobre ese tema, sobre los psicópatas, los asesinos en serie, que al final tiene que ver con un rasgo que es muy humano, lamentablemente, y eso actúa, y ahí ya no estamos saliendo del tema del horror, lo fantástico, lo bonito, sino vamos cómo actúan también los países, las sociedades, las empresas, o sea, es como todo un comportamiento muy humano que a mí realmente me asusta. ¿Y qué sería ese comportamiento? Yo creo que es... ¿La falta de humanidad? Claro, el individualismo, el sí, pensar en mí, el no ver al otro. Una sociedad que está extrayendo desde la percepción del humano, ¿no? Ya no somos humanos, ya somos like, o sea, ya estoy en un tema muy antropológico. Tranquilo, dele. Pero a mí siento que cada vez el psicópata es una persona que no tiene emociones. No, el mal está descrito así. El mal puede hacer daño, no tiene un sentido. No, de hecho una de las cosas más brutales que uno cuando lee este tipo de cosas se da cuenta que por mucho que uno trate de buscarle justificación al verdadero psicópata, al perverso, se da cuenta que en realidad su perversión está desde la satisfacción de pervertir, de dañar, no es que tenga una historia horrorosa necesariamente. No necesariamente, y eso es lo complejo. Es como malo por ser malo, ¿no? Exacto, y yo creo que tiene que ver con esa poca empatía, ¿no? De los afectos, las emociones, de ponerse en lugar del otro, y siento que la sociedad está actuando así, o sea, de alguna manera ya no nos vemos la cara, y nosotros para poder entender, comunicarnos, tenemos gestos, emociones, sí, claro, ¿no? Transmitir las emociones, sí. O sea, y eso siento que se está produciendo, o sea, siento que es una sociedad que está volviendo cada vez más psicopática, más monstruosa, y ese miedo es aterra. O sea, yo creo que no hay mayor asesino que Hal de 2001, Odisea del Espacio, donde nos muestran un psicópata que no pestañea, que solo mira y que tiene miedo, ¿no? Que eso vuelve también humano. Claro. Entonces, yo creo que va por ahí el tema del terror, y como yo soy bastante paranoico, miedoso, viste que toqué la puerta para entrar, porque sí, claro, con mucho cuidado. Y de alguna manera de ahí surge mi fascinación por los monstruos, pero también a la vez me aterra que cada vez que uno va más adentro, descubre dónde viene el origen, cada vez el origen es más humano. O sea, bueno, quizás tu placer por crear monstruos y dirigir monstruos tenía también una posibilidad de controlar a los monstruos. No, sin duda fue eso. O sea, yo creo que eso pasa, por eso el cine de terror funciona también. O sea, he visto los distribuidores de cine, o sea, hay películas de terror que nadie las conoce, hay afiches con actores que nadie conoce, pero sin embargo la gente va a la sala a verla. En esto, ahora con el nuevo sistema de descarga, streaming, ¿no? La gente ve las carátulas, ¿no? Claro. Y ve, no le importa, una película de terror, una carátula y la bajan, porque de alguna manera quieren descubrir que está en la sombra, ¿no? Porque cuando tú descubres que hay un monstruo, ya dejó de ser monstruo, o sea, lo pudiste ver, lo sacaste de la claro. Ya. ¿No? Entonces yo creo que eso es lo que me pasa a mí, o sea, que siento que es como un método de defensa para poder entender un poco la vida. Bueno, Jorge, se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir conversando, pero cuando esto termine. Hasta aquí llega esto.